Es de nacionalidad argentina, con estudios en pregrado y especialidad en reproducción animal en la Universidad de Córdoba, Argentina. Realizó su máster en la Universidad de Saskatchewan, Canadá, y en ciencias animales y avicultura. Posteriormente realizó su doctorado en ciencias de ganado lechero en la Universidad de Florida, Gainesville, Estados Unidos, donde fue profesor asistente invitado hasta el año 2018. Tiene diversas publicaciones relacionadas con la nutrición y salud del ganado lechero desde el año 2009. Durante el transcurso de la conferencia les pediría por favor que sus preguntas las hagan llegar en la casilla del box. Esta y las anteriores conferencias se encuentran grabadas en nuestro canal de YouTube. Pueden visitar nuestras redes sociales, ahí encontrarán información interesante en nuestra página web. Y dejamos la posta al doctor Marcos Zenobi. Adelante, Marcos. Y de vuelta, gracias al equipo por organizar esta baticonferencia y bueno, darme la posibilidad de vuelta de dar un update, una actualización del uso de la colina protegida en vaca lactando, vaca de leche, ¿sí? Así que muchísimas gracias al equipo por confiar. ¿Todo bien, Néstor? ¿Se ve perfecto? Todo perfecto, ok. Bien. Bueno, como Néstor dijo, el título es Dejar de ganar es perder. Y vamos a ver un poquito en esta oportunidad, más que ver la fisiología o los modos de acción de la colina, vamos a ver un poquito más por qué deberíamos utilizarla y el retorno a la inversión que esto nos brinda, ¿sí? Con la base de datos que contamos hasta el día de hoy. Así que bueno, una de las cosas que deberíamos empezar a hablar y a diferenciar es que no podemos seguir hablando de colina protegida, sino que le debemos poner nombre a cada uno de los productos, ¿sí? Que se hace en investigación. Todos los productos son diferentes y la respuesta que vamos a obtener y el retorno a la inversión que vamos a obtener depende del producto, lamentablemente, ¿sí? Dependen de la protección y lo vamos a ver más adelante. Así que la mayoría o casi todos los datos que le voy a mostrar pertenecen a RigaShure, que es un producto de colina protegida, encapsulada. Este es un poquito el temario. Vamos a ver rápidamente lo que es una vaca de transición, definición para aquellos que, para ponernos todo en el mismo tono, la importancia de este periodo, algunos resultados que podemos ejemplificar de buenas y malas intervenciones en este periodo de la transición, y luego vamos a saltar por qué utilizar colina protegida, el RigaShure, en este periodo y el análisis económico, básicamente. Y por último, un retorno, una ronda de discusión. Para esta charla vamos a definir el periodo de transición y lo vamos a caracterizar entre los días más 21, menos 21, ¿sí? 3 semanas antes del parto y 3 semanas después del parto. Básicamente 42 días alrededor del parto, ¿sí? Lo vamos a definir porque es el periodo donde Balken, o donde nuestra investigación básicamente soporta el uso de la colina protegida en vacas de leche, ¿sí? Nosotros, nuestra recomendación es 21 días antes y 21 días después del parto, y vamos a ver el porqué de eso, ¿sí? Entonces nos vamos a focalizar solamente sobre este periodo, ¿bien? Siempre que intervenimos en este periodo, y lo vamos a ver más adelante, estamos buscando que la vaca produzca más leche, que tenga salud, ¿sí? Menor enfermedad en el posparto temprano, mejorar la reproducción. Todo lo que pasa acá, ¿sí? Especialmente en las primeras 3 semanas después del parto, pueden llegar a tener un efecto sumamente importante sobre la reproducción, ¿sí? Así que tiene mucha implicancia sobre toda la lactancia. Esta es una foto del año pasado, de abril del 2020, ¿sí? Cuando el coronavirus empezó en Estados Unidos y muchas de las fábricas procesadoras de leche empezaron a no tomar el exceso de leche, básicamente no pagaban el exceso de leche, y los productores empezaron a tirar esta producción. Algunos empezaron a ponerla dentro del TMR, ¿sí? De vuelta, otros bajaron de 3 ordeños a 2 ordeños, se modificaron las dietas, a veces para producir menos leche, porque básicamente la leche no valía lo necesario, ¿sí? Pero en ninguno de los casos se modificó la dieta de transición. Nunca se sacó ningún aditivo de la vaca de transición, porque básicamente se sabía que esta situación se iba a revertir, y si nosotros impactábamos negativamente durante el periodo de transición, era muy difícil, casi imposible, recuperar la leche
potencial que esa vaca podría producir, ¿sí? Todo, básicamente todo lo que se trató de hacer para reducir la producción de leche en los rodeos fue en vacas post-pico, básicamente, ¿sí? Nunca se pensó en modificar lo que es el periodo pre o posparto temprano. Así que imagínense la importancia que tiene este periodo para la vaca. Un poquito para ejemplificar y poner un poco más de ejemplos, de vuelta, acá en el eje de abajo, de horizontal, tenemos el periodo de transición, 21 días antes del parto y 21 días después del parto. Tenemos una curva de lactancia típica, por decirlo, arranque, pico de lactancia, y después tenemos lo que le llamamos persistencia, ¿sí? Que tratamos de mantener la persistencia de esa curva de lactación. La única forma, o al menos una de las formas donde nosotros podemos intervenir, y muchos, y cambiar esta curva de lactancia, ¿sí? Acuérdense que cada kilo o cada aumento de producción, ¿sí? Al pico, significa más producción de leche en toda la lactancia. Y sigue siendo vigente hoy, ¿no? Entonces, la única forma, tenemos varias formas de intervenir positivamente y negativamente. Hoy vamos a hablar más de las positivas, para cambiar la forma de esta pendiente, ¿eh? Lograr estos picos más altos y lograr mejores producciones de leche durante toda la lactancia, los 305 días de lactancia, ¿sí? Tenemos varios ejemplos de intervenciones. Fíjense que las flechas apuntan casi todas al periodo de transición. Podemos combatir el estrés calórico y eso nos va a dar una mejor curva de lactación, mayor producción de leche. Podemos intervenir con un programa aniónico en el preparto y producir mejores picos, mejores producciones de leche en toda la lactancia. Reducir los problemas metabólicos, aumentar la frecuencia de ordeño en las primeras 3 semanas después del parto, darle confort, ¿sí? Muchos de estas intervenciones nos van a generar mejores picos, mejores arranques de estas vacas, por lo tanto mejor producción de leche en toda la lactancia. Como ustedes pueden ver, a medida que nos avanzamos, nos metemos dentro de la lactancia, ya son pocas las intervenciones donde nosotros podemos modificar la curva o la persistencia, ¿sí? Entonces, nuestra oportunidad radica en estos 42 días, donde nosotros tenemos la posibilidad de impactar positivamente sobre toda la curva de lactancia. Y es ahí donde nosotros utilizamos el ReAssure o la colina protegida. Un poquito también para poner en contexto, porque muchas veces tengo muchas objeciones sobre el uso o no del ReAssure en términos de costo. Bueno, acá quise poner un ejemplo, y esta es una filmina de Elliott Block, una cortesía de Elliott Block, donde representamos con riesgo en este eje, alto o bajo, bien, de acuerdo a la cantidad de datos que tengamos sobre lo que queremos hacer y sobre qué tan confiados estamos para hacer lo que queremos hacer, y la reversibilidad, es decir, qué tan fácil es volver para atrás si nos arrepentimos, ¿no? Fácil o difícil. Por ejemplo, si nosotros queremos construir un nuevo corral, nos vamos a ir a un extremo, el riesgo puede ser alto si no lo hacemos bien, ¿sí? Tenemos que estar muy bien asesorados, y la reversibilidad de construir un nuevo corral es muy difícil. Una vez que esté hecho, no podemos volver atrás, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de algún tipo de aditivo, como por ejemplo puede ser una levadura, un buffer, rumencino o el ReAssure, el riesgo generalmente es muy bajo porque tenemos la información disponible como para elegir o para estar seguro que las chances de éxito son altas, ¿sí? Tenemos suficiente investigación que soportan o que nos dicen que podemos llegar a obtener una buena respuesta. Y la reversibilidad, es decir, si nos arrepentimos, es fácil. Lo retiramos de la dieta y volvemos a nuestra dieta original. Es decir, todo lo que está en este cuadrante deberíamos como productor, como asesor, tratar de implementarlo, ¿bien? Porque tiene bajo riesgo y la reversibilidad es baja. Ya cuando hablamos de instalación de ventiladores, un corral de transición nueva, ya es otro tipo de inversión y es difícil compararla con un producto. Por ejemplo, muchas veces, traigo esto a colación porque muchas veces yo recomiendo el uso de ReAssure o alguno de estos Rumencin en periodo de transición, y el argumento es: no tengo ventiladores para estrés calórico, ¿cierto? Lo cual, sí necesitamos los ventiladores, no hay duda de eso, sabemos que la vaca sufre de estrés calórico, pero no podemos, por eso, no utilizar uno de estos aditivos que sabemos que la respuesta va a ser positiva, ¿sí? Son diferentes tipos de inversiones y necesitan diferentes tipos de análisis. Como regla general en toda lechería, lo que hace la lechería o el ingreso de lechería es 80 o más %, depende de la leche. Es decir, cuanto más leche produzcamos, más ingresos nos van a entrar en lechería. Y hay dos reglas básicas, al menos muchas veces los escuchamos. La regla número 1 es producir más leche para diluir todos los costos
fijo, todo el costo de mantenimiento y producir ese litro o esos kilos más de leche marginal que son los que más rédito nos dan, ¿no? Porque ya estamos diluyendo todo lo que es costo de mantenimiento. Y la regla número 2 es reducir los gastos siempre y cuando la regla número 1 no se rompa. Es decir, ¿podemos reducir los gastos? Sí, siempre. Busquemos reducir los gastos sin disminuir la producción de leche, ¿sí? Acuérdense, nosotros estamos trabajando con lecherías. Como la palabra dice, tenemos que producir leche para diluir todos esos costos de mantenimiento que la vaca se lleva. ¿Bien? Entonces, hoy el foco de la charla es específicamente la colina protegida en vaca de transición, con mucho foco, mucho peso en el componente más importante, al menos para mí y muchos de ustedes, que es la producción de leche. Queremos ver más leche en nuestros establos. ¿Bien? Estos son algunos ejemplos de intervenciones que nosotros como asesores o productores podemos tener y las podemos medir, ¿sí? Por ejemplo, este es un ensayo científico en el cual se enfrió las vacas en el preparto solamente, es decir, hubo un grupo de vacas que sufrió estrés calórico durante el preparto y un grupo de vacas en el cual estuvo en un galpón con ventilación y aspersión. Bien, después de este periodo de preparto, todas las vacas fueron manejadas de la misma manera. Y fíjense en cómo, por esta intervención positiva, ¿sí? Enfriando las vacas, la producción de leche en este grupo fue mayor, estas vacas picaron mejor, ¿sí? Mejores arranques y produjeron mejor leche hasta las 35, 36 semanas, ¿sí? Es decir, algo que hicimos en el preparto en los últimos 21 días no afectó la forma total de la lactancia. Y estamos sacando alrededor en este ensayo por lo menos se reportó 2.3 kilos más de leche por día en esas vacas enfriadas. Es decir, ¿podemos intervenir positivamente? Sí, y este es un claro ejemplo. Otro ejemplo es el manejo de un programa aniónico en el preparto, 21 días antes del parto, un programa aniónico bien manejado, ¿sí? Último 21 días, después del parto, básicamente las vacas son manejadas de la misma forma. Esto hace que las proporciones de metritis y retención de placenta disminuyan y sabemos que estas vacas, esta es la diferencia entre vacas con metritis y vacas sanas, producen muchísima menos leche, ¿sí? Estamos hablando de casi 10 kilos en la primera semana, ¿sí? Y en promedio de vuelta alrededor de 2 kilos más de leche en las primeras 20, 25 semanas. Es decir, de vuelta, podemos cambiar la forma de la curva de lactancia interviniendo solamente en los últimos 21 días antes del parto. Es decir, existen, están reportadas y lo solemos hacer a campo, ¿sí? Muchas veces más difícil de medir. Y una de las intervenciones que hoy traigo, o que quiero hablar, o que tengo pasión en realidad de hablar de esto, es sobre la colina. Bien, en el 2000, este año, en la Asociación Americana de Producción de Leche, en las conferencias se presentan las últimas investigaciones en producción de leche. Dos universidades, básicamente, uno es Aquiles Ieraneto con José Santos y Tom Overton de Cornell, Florida y Cornell, básicamente presentaron dos seminarios, uno, estrategias nutricionales durante el preparto, ¿sí? Y estrategias nutricionales en el posparto, vaca fresca. Por separados, estos son dos seminarios muy convocados, muy interesantes de rever. En los dos se reportó el uso de la colina, ¿bien? La colina protegida y la colina protegida, ¿sí? Hoy no discutimos la importancia que tiene este nutriente en la vaca de transición, ¿bien? En Estados Unidos alrededor del 35% de las vacas recibe suplementación con colina protegida, ¿bien? Es algo que hoy... de vuelta, no se discute si la colina funciona o no, sino que estamos discutiendo tal vez la dosis óptima. ¿Bien? ¿Por qué Balken o por qué la investigación últimamente ha recomendado que el uso de la colina protegida se use solamente durante la transición? ¿Bien? Esto está representado el parto, ¿bien? Día del parto, días antes del parto, días después del parto, y básicamente sabemos que por una caída del consumo y un crecimiento fetal en las últimas semanas antes del parto hay una demanda, ¿sí? Hay demanda de colina por el feto y hay una caída de los precursores de colina, por lo tanto podemos ver que la fosfatidilcolina, uno de los metabolitos, son muchos metabolitos, uno de los metabolitos de la colina se ve reducido, ¿sí? A niveles sumamente bajos. Empezamos con 300 unidades y caemos alrededor de 75 unidades. Esto puede afectar el funcionamiento de ciertos órganos, ¿bien? Y luego en el posparto tenemos lo que es la recuperación del consumo. Vemos que hay una recuperación de los niveles de fosfatidilcolina y la producción de leche también impone una pérdida de esa colina a través de la leche. Entonces,
Nosotros creemos que con la suplementación de colina protegida durante este periodo podemos lograr una mantención de los niveles adecuados para el funcionamiento adecuado de estos animales y que no sufran algunos de los trastornos metabólicos que vemos generalmente en vacas frescas. Ahora, ¿dónde encontramos la colina? Es muy diversa, es muy dinámica, una molécula que la encontramos tanto en el hígado, ¿sí? Podemos ver en el hígado, en el corazón, en el endometrio del útero, en el intestino delgado, en el brush border, o en la membrana de absorción del intestino delgado. También la encontramos en la leche. ¿Bien? Como pueden ver en el hígado, 50% de los fosfolípidos del hígado es fosfatidilcolina, una molécula que depende exclusivamente de la disponibilidad de colina en estos animales. En el útero 37%, en el intestino 32%, es decir, es muy importante en estos tejidos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos deficiencias de colina durante la transición, podemos estar afectando varios tejidos, no solamente el hígado, que siempre hablamos del hígado, pero hoy también creemos que puede haber algún compromiso tanto en el endometrio, por la retención de membranas, por ejemplo, vemos mucha mejora en ese parámetro, en la absorción de nutrientes, ¿sí? Este es un claro ejemplo hecho con ratones, ¿sí? En crecimiento, en el cual se induce una deficiencia de colina en este grupo, ¿bien? No colina, y vemos cómo el intestino o la membrana intestinal se ve comprometida. Es clara la imagen, ¿sí? Que las vellosidades, que son sumamente importantes para la defensa, ¿bien? Que no entren patógenos, micotoxinas al organismo, y para la absorción de nutrientes se ve totalmente comprometido, ¿bien? Entonces, hay posibilidades de que otros tejidos más allá del hígado se vean comprometidos en su funcionalidad a través de la transición cuando tenemos dietas deficientes en colina. Hoy las hipótesis que manejamos para explicar la respuesta en producción de leche son varias, ninguna satisface totalmente a lo que vemos productivamente, ¿bien? Es decir, por ejemplo, es muy común ver respuesta en hígado graso, ¿sí? Reducción del hígado graso con el uso de la colina. También sabemos que puede haber una mejora en la integridad del intestino, por lo tanto no estamos disminuyendo lo que se conoce como leaky gut, mejora la absorción de nutrientes, ¿sí? En un ensayo vimos que se absorben mejor los nutrientes, tanto calcio como grasas. Creemos que también puede haber un efecto sobre la proliferación celular a nivel glándula mamaria, especialmente en el preparto, lo que hace que estas vacas produzcan más leche, y ya vamos a ver por una extensión mayor al periodo de suplementación. Un efecto de los dadores de metilos, ¿bien? Y la metilación, ¿sí? Esto lo vemos generalmente en la descendencia. Hoy no vamos a hablar de eso por una cuestión de tiempo, pero vemos que la descendencia tiende a tener un sistema inmune más desarrollado y crecer o tener mejores ganancias de peso, ¿sí? Y efectos sobre el sistema inmune. Entonces, son varias las aristas donde podemos investigar o podemos justificar la producción que estamos viendo en leche con el uso de la colina protegida en la transición. Ahora, ¿por qué deberíamos usar ReAssure y cuáles son los datos para su respaldo? ¿Sí? Nos vamos ya a lo productivo. Lo primero es que siempre la colina tiene que estar protegida. Ya sabemos desde hace mucho tiempo, desde el 76, de 1976, que el rumen, básicamente los microbios, destruyen o degradan todo lo que sea la colina o la fosfatidilcolina. No existe ninguna protección natural, no existe ninguna alga que esté protegida, ¿sí? No existe nada de lo que escuchamos en la calle. Básicamente toda fosfatidilcolina, todo tejido vegetal que tenga fosfatidilcolina es destruido en el rumen. Nada es absorbido a nivel intestinal por el animal, que es el objetivo que queremos. Por eso lo protegemos. Y he visto en algunas dietas que se alimenta colina, ¿sí? Sin proteger. Este es un clásico ejemplo del doctor Herman, en el cual se suplementó 350 gramos, 326 gramos de colina tal cual, no protegida, y lo que lograron ver a nivel intestinal o recuperar fueron solamente 2.5 gramos por día, es decir, menos del 1%. Es decir, sí o sí necesitamos proteger la colina, ¿bien? Para que llegue a cantidad suficiente a nivel intestinal. Y eso es lo que nosotros, o el costo de la tecnología, es la tecnología de protección. Hay varias tecnologías de encapsulación, una de matriz, que es simple, fácil, baratas, son la mayoría de los productos que vamos a ver en el mercado. Lamentablemente, los microorganismos tienen acceso al producto activo por las orillas, por los bordes,
la integridad de esta partícula se empieza a desintegrar y básicamente en cuestión de horas, 1 o 2 horas, vemos que el total del contenido activo se disuelve en agua, ¿sí? Otro tipo de encapsulación, y se usa mucho en medicina humana, ¿sí? Balken se dedica a encapsular nutrientes tanto en medicina humana como para rumiantes. Básicamente está compuesto por un núcleo de producto activo y una encapsulación que envuelve este producto activo, ¿sí? Y la protege de la degradación ruminal, liberándolo en el intestino delgado por las lipasas, ¿sí? Que usa una encapsulación lipídica. Realmente la encapsulación, el patentamiento, hace más de 30 años que se está usando esta tecnología, está patentada, ¿bien? Balken es el único que usa esta tecnología en colina y por eso puede ser un poquito más caro que otros productos que no tienen eficacia, básicamente no tienen ningún sustento de investigación. Estas son fotografías en las cuales podemos ver la capa lipídica que protege el núcleo del producto activo contra la matriz, básicamente que envuelve básicamente, o son mezclas en realidad del producto activo con ácidos grasos, ¿bien? Entonces los microbios quedan, o el producto activo queda disponible para ser atacado por los microbios. Esto, como le decía, cuando utilizamos matrices, ¿sí? Es muy inestable en rumen, básicamente se degrada y no es el objetivo que nosotros necesitamos. Entonces lo primero que nosotros deberíamos evaluar es la estabilidad ruminal de un producto o de una colina protegida, ¿bien? Generalmente utilizamos entre 10 y 12 horas, ¿bien? Como tiempo de residencia de su producto a nivel ruminal, y como podemos ver acá, hay varios productos comerciales que han sido evaluados, ¿bien? Estos son productos en los cuales se pone en contacto con agua y se mide en agua solamente, no se ponen en rumen, en agua, y se mide el porcentaje de liberación del cloruro de colina. Como podemos ver, alrededor de las 12 horas y media, 13 horas, podemos ver que el ReaShure cumple con lo especificado, ¿sí? Tiene menos del 20% de liberación, es decir, que más del 80% va a llegar a nivel intestinal. Nosotros estamos pagando para que llegue a nivel intestinal, acuérdense. Otros productos, el 50% se libera en el rumen, otros arriba del 70% y algunos directamente no tienen protección. Al cabo de 10, 12 horas vemos que casi el 100% es básicamente disuelto o liberado a nivel ruminal, ¿bien? Es decir, no esperemos ver ninguna respuesta con estos productos. Ahora, algunos de ustedes pues ya tienen la pregunta, es, ¿realmente la colina funciona? Bueno, este es uno de los pocos ensayos en los cuales es un ensayo in vitro, ¿sí? Hecho en laboratorio, pero que muestra claramente que la colina, o los hígados, los pedacitos de hígado, estos slides que le llaman de hígado, respondieron positivamente a la adición, ¿sí? Del cloruro de colina en dosis creciente. A medida que se puso en el medio, ¿sí? En el líquido, cantidades crecientes de colina, el hígado respondió linealmente con secreción de VLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad, ¿sí? Que es específica, que se forma en hígado, ¿bien? Y está rodeada por fosfatidilcolina. Si el hígado fue capaz de absorber esa colina, formar esta molécula y producir, liberarla básicamente al medio, ¿bien? Es decir, que el hígado tiene la capacidad de responder. Y van a ver que muchos de los ensayos que nosotros hacemos con colina están relacionados al hígado porque es una forma, no voy a decir fácil, pero es una forma donde nosotros podemos ver la respuesta al uso de la colina, ¿bien? Entonces, sí funciona. Si nosotros somos capaces de poner colina a nivel hepático, que el hígado pueda ver esa colina, el hígado va a responder. Con ese fundamento, Rick Grammer de la Universidad de Wisconsin en el 2007 diseñó este ensayo, que es simple pero muy inteligente, me parece muy elegante. Básicamente agarró vacas en el preparto preñadas, que tienen un alto requerimiento de energía, proteína, también de colina, y las indujo a tener una deficiencia. Básicamente le restringió el consumo, generó un hígado graso, ¿bien? Y sobre ese grupo de vacas suplementó a un grupo con colina protegida, ReaShure, y con otro fue control. Al cabo de 7 días de restricción, básicamente midió la concentración de grasa en el hígado, ¿bien? Si sabemos que el hígado responde a más secreción o más formación y liberación de VLDL,
era de esperar que estos hígados de vacas que recibían colina tengan menos concentración de lípidos, ¿bien? Esto ya estamos utilizando el animal, ¿bien? Entonces, antes de empezar el ensayo, antes de recibir la restricción, los animales que recibían colina o control tenían la misma concentración de grasa en hígados, ¿sí? 2 unidades, o 2% podemos llamarles. Después de 7 días de restricción, el grupo que recibió colina, fíjense, tiene casi la mitad de grasa, concentración de grasa en hígado, que el grupo de control. ¿Bien? Es decir, la restricción funcionó. El grupo control, acá podemos ver en blanco, pasó de menos de 2 a casi 17-18% o microgramos por micrograma de DNA. ¿Bien? Perdón. Y el grupo que recibió colina en negro, la cajita negra, vemos que hubo una reducción, es decir, que la colina, el ReaShure lo consumió el animal, estuvo en rumen, estuvo muy bien protegido, pasó intestino, se absorbió y llegó a nivel hepático. Es decir, realmente fue uno de los primeros ensayos en el cual ReaShure mostró su eficacia. ¿Bien? Es un ensayo simple, pero realmente muy elegante en cuanto para demostrar el efecto o la eficacia del ReaShure. Esto fue replicado varias veces por Balchem usando el ReaShure. En este caso hicimos lo mismo, vacas preparto, preñadas con alto requerimiento de colina. La restringimos a tener hígado graso de vuelta, pasaron de 2 a tener casi 17-18% de grasa en hígado como porcentaje, ¿bien? Y a otros 4 grupos les dimos 30, 60, 90 o 120 gramos de ReaShure por esos 7 días en que estaba la restricción alimenticia. Vemos que hay una disminución lineal, ¿bien?, de la concentración de grasa en hígado. Es decir, cuanto más colina le podemos suministrar a estos animales, mejor fue para el hígado, ¿sí? Es decir, de vuelta, el ReaShure fue capaz de mantenerse en el rumen, estar protegido lo suficiente como para llegar al intestino y ser absorbido y tener un efecto a nivel hepático. Recientemente, el grupo de José Santos en la Universidad de Florida volvió a hacer el mismo ensayo, pero porque teníamos otros objetivos, pero de paso hicimos lo mismo. Tenemos un grupo control con vaca preparto, preñada, restringida en consumo, generando ese hígado graso, ¿bien? Perdone que sea reiterativo, pero son 3 ensayos en los cuales se muestra claramente la eficacia del ReaShure, ¿sí? Es sumamente importante que lo entendamos. Tenemos un grupo control en el cual se restringió el consumo y la concentración de grasa aumentó casi arriba de los 25% como materia seca, es decir, el 25% del hígado era grasa. El grupo que recibió 60 gramos de ReaShure bajó por debajo del 20%, hubo una disminución significativa, y el que recibió 120 de ReaShure siguió bajando, ¿sí?, en menor proporción, pero siguió bajando de vuelta. El ReaShure estuvo en rumen, estuvo bien protegido, pasó a intestino, se absorbió y llegó a nivel hepático. ¿Bien? Simples ensayos, pero realmente que muestran la eficacia del ReaShure. Ahora, alguno me va a preguntar, bueno, estos son vacas preñadas, no lactando. ¿Qué pasa con vacas de leche, vacas produciendo leche? ¿Sí? ¿El cloruro de colina funciona o no? Bueno, este es otra investigación hecha por la Universidad de Illinois, en el cual se usó vacas lactando, vacas produciendo leche. Este grupo producía 30 litros de leche, hay 5 grupos, este producía 30 litros. Otro grupo en el cual se restringió, ¿bien?, similar al que le expliqué antes, que se restringe el consumo para generar hígado graso. Bueno, en este caso son vacas lactando, en el cual se restringe el consumo, la producción de leche baja a 23 kilos, se genera un hígado graso y se empieza a suplementar colina. Esta dosis, el amarillo, representan es equivalente a 60 gramos de ReaShure. Y como vemos acá, a medida que se aumenta la proporción de colina, ¿sí?, a nivel intestinal, vemos que estas vacas aumentan en 1 litro o en 1 kilo la producción de leche. Cuando utilizamos el equivalente a 60 gramos de ReaShure aumenta casi a 2 litros, y ya cuando agregamos un poco más de colina no se ve una respuesta clara, ¿sí? Pero vemos que hay una respuesta casi de 2 kilos de leche en estos animales que son desafiados a tener un balance energético negativo durante la lactancia, con un equivalente de 60 gramos de ReaShure. Ahora, para dilucidar si la colina es eficaz, ¿ya?, el ReaShure es eficaz en vaca de transición, lo que decidimos hacer es juntar todos los ensayos que ReaShure o la colina protegida, o que hay con colina protegida en vaca de transición, y hacer un metaanálisis. Un metaanálisis básicamente utiliza toda la información que está disponible
y publicada en journals que han sido revisados por pares, y se hace un análisis básicamente con todos esos datos. Es muy bueno para la toma de decisiones, ¿bien? Y había dos objetivos. Un objetivo era saber la dosis óptima de colina que las vacas necesitaban, y lo otro era juntar suficientes vacas como para saber si había un efecto sobre la salud de las vacas multíparas. Lo primero que vimos es que con el uso de la colina durante la transición se aumenta el consumo, no solo en el preparto, sino también en el postparto. Y todos sabemos que si el consumo aumenta durante la transición, vamos a tener vacas más sanas, ¿sí? Todo objetivo de nuestro, o cuando intervenimos en la transición, generalmente es para aumentar el consumo, tanto en el pre como en el postparto. Y podemos ver que a medida que aumentó el consumo de colina de 5 a 15, por ejemplo, el consumo preparto aumenta linealmente, al menos estadísticamente nos dice eso, ¿bien? Con 60 gramos de Reassure estamos hablando de que hay un aumento de casi un cuarto de kilo, 230 gramos por día, lo cual parece poco, pero es significativo y creo que es suficiente para tener un efecto positivo sobre estos animales. Y en el postparto temprano vemos de vuelta la misma relación, la relación es lineal, cuanto más colina le podemos dar a estos animales, mejor es la respuesta, ¿sí? Y con 60 gramos de Reassure estamos viendo que la respuesta es alrededor de medio kilo por día. Es decir, si estas vacas comen más, generalmente estamos hablando de que estas vacas están más saludables, salen más rápido del balance energético negativo, producen mejor, van a producir mejor y posiblemente tengan mejor reproducción. Lo más importante por ahí es la producción de leche, y vimos lo mismo, un efecto lineal en lo que es leche corregida por componente, grasa, ¿bien? Y proteína. Fíjense, en todos los parámetros que medimos, la relación fue lineal. De vuelta, lineal significa cuanto más colina le podemos dar a estos animales, mejor es. ¿Bien? Acá fíjense, hay varios ensayos, ¿sí? Algunos tienen 60 gramos de Reassure, otros, estamos hablando de otros productos comerciales, menores dosis, o realmente dosis que son bastante elevadas. Con todo esto, lo que quiero decir es que la estadística nos está diciendo de vuelta que el efecto es lineal, ¿bien? En general podemos decir que la respuesta va a ser o al menos con la base de datos que manejamos en este meta-análisis, de alrededor de 2.2 kilos por día, ¿sí? Con un rango de 1.3 a 3.1 kilos, ¿bien? Otra cosa interesante del meta-análisis es que de los 1.313 animales que tenemos en la base de datos, 967 animales pertenecen a ensayos en los cuales se evaluó Reassure, es decir, Reassure realmente tiene un peso muy significativo en los resultados del metaanálisis. ¿Qué pasa con la salud? Bien, no contamos con los animales suficientes, pero demasiado como para empezar a tener una idea de lo que pasa. ¿No? Siempre cuando evaluamos salud en los animales, especialmente en vaca fresca, necesitamos un número de animales importante. En este caso contamos con alrededor de 500 600 animales. Lo que podemos ver hasta el momento es que el uso de la colina protegida durante la transición disminuye o tiende a disminuir la retención de placenta y la mastitis. No logramos ver una reducción en metritis, pero los números sugieren al menos que hay una reducción. Es algo que lo vemos a campo, bien, no tenemos claro el mecanismo, generalmente puede ser mejores consumos, ¿sí? Pero últimamente en dos ensayos que hemos hecho, en el 2018, 2020, hemos visto mejor metabolismo del calcio en vacas que han sido suplementadas con Reassure durante la transición, bien. Entonces puede haber algún efecto sobre el metabolismo del calcio y estas tres enfermedades que están relacionadas también al metabolismo del calcio. En general decimos que las vacas están más saludables. Lo interesante es que este metaanálisis, como podemos ver, fue publicado en el 2020. Tenemos la fecha para que la vean. Bien. Y Balken ha recopilado datos de 160.000 de la producción antes y después del uso de Reassure. ¿Bien? Ellos son responsables de colectar los datos. Y Balken básicamente los publicó, hizo un resumen y los publicó. Y básicamente esto fue publicado hace 3 años atrás. Y estos resultados concuerdan
casi la perfección con los datos publicados desde la academia, desde el metaanálisis. Vemos que hay una reducción en enfermedades, ¿ya? Vaca en hospital, menos cetosis, desplazamiento de vasos, todo tiende a disminuir, y la producción de leche, lo que me llamó la atención, es que es de 4 libras, 4.2 libras más de leche para los tratamientos, para esos grupos de vacas que usaron ReaShure durante la transición. Transformando las libras a kilos, estamos hablando de 2.1 kilos de leche corregidas. Y si ustedes se acuerdan, voy a volver para atrás, perdón, el metaanálisis reporta 2.18 kilos por día de producción de leche. Es decir, los datos de campo concuerdan a la perfección con los datos que nosotros obtenemos académicamente. Y cuando ponemos 3 tipos de datos, 3 fuentes de datos diferentes, vemos que es muy consistente la producción de leche cuando hablamos del efecto de la colina protegida en la vaca de transición. Estamos hablando de 2 litros más de leche cuando agarramos vacas y las restringimos, la vaca lactando, la restringimos y le empezamos a agregar colina en forma creciente. Estamos hablando de 2 kilos más de leche, ¿bien? Es muy consistente, esto es muy académico, podría llegar a decir. Los datos de campo sugieren 2.1 kilos por día, y el metaanálisis sugiere, o el promedio de los datos sugiere que la colina protegida, las vacas que recibieron colina protegida produjeron 2.2 kilos más de leche por día. Fíjense, es muy consistente, está alrededor de los 2 kilos por día. Ahora, lo más importante, el retorno a la inversión del uso de esta tecnología. ¿Bien? ¿Tiene sentido desde el punto de vista económico suplementar nuestra vaca con ReaShure durante la transición? Bueno, para sacar el retorno a la inversión necesitamos respuestas productivas. Y yo no le voy a decir qué respuestas productivas deberían utilizar, por eso tenemos un metaanálisis en el cual podemos obtener las respuestas. Consumo de materia seca, que se aumenta, la producción de leche, ¿bien? Y también tenemos, de acuerdo al país o de la región que estemos hablando, cuánto sale el kilo de materia seca, cuánto sale el ReaShure y cuánto nos pagan la leche. Bien, con estos datos, y nos está faltando un solo dato, ¿sí? Podemos calcular el retorno a la inversión. El otro dato que nos falta es la extensión de la respuesta. Nosotros estamos, acuérdense en que empezamos la charla hablando que si intervenimos bien en el periodo de transición, podemos cambiar la curva de lactancia en esos 305 días, en toda la lactancia, ¿sí? Bueno, ¿es posible hacer esto con ReaShure? Bueno, los datos sugieren que sí, estoy totalmente convencido de eso. En el 2018 empezamos a investigar esto. Clásico ensayo donde suplementamos colina protegida durante la transición, 3 semanas antes y 3 semanas después del parto, ¿sí? Clásica recomendación, 60 gramos por vaca, 2 grupos, medimos leche corregida por componentes. Esta línea de punto representa cuando las vacas pasan un corral de alta, básicamente no reciben más ReaShure, y pueden ver que las respuestas a la colina protegida durante la transición fue muy buena en el periodo de frescas, ¿sí? Hay mejor producción. Luego, cuando pasan al periodo de alta, esta producción de leche continúa, ¿sí? Básicamente estamos cambiando la forma de la curva de lactancia y llegamos a las 15 semanas con casi 2.2 litros más de leche. Es decir, la diferencia que obtuvimos al arranque la fuimos capaces de mantenerla. ¿Bien? Estas vacas seguimos, son casi 100 vacas, las seguimos hasta las 40 semanas de lactancia, ¿bien? Casi toda la lactancia, y de vuelta pueden ver que la diferencia es de 2.1 litros de leche. Básicamente no perdimos casi nada de producción. Estas vacas produjeron más al picos y fueron capaces de producir más leche durante toda la lactancia. Bien, entonces de vuelta, estamos influyendo toda la lactancia por solamente utilizar el ReaShure durante la transición. Eso fue el primer ensayo, la primera vez que se documentó. Decidimos hacer otro ensayo. Juan Volati básicamente fue responsable por este ensayo, se publicó en el 2020. Mismo ensayo, 100 vacas en la transición, la mitad se suplementó con colina, bien, 3 semanas antes y 3 semanas después del parto, bien, se midió leche corregida por componentes, la línea de punto representa cuando las vacas dejan de recibir colina, bien, y pueden ver que la respuesta de estas vacas que recibieron ReaShure es muy buena en los primeros 21 días y sigue siendo extraordinaria una vez que se saca la colina de dieta, es decir, que hay un efecto de arrastre, ¿eh? Los efectos positivos del ReaShure continúan después que se cesó la suplementación, ¿sí? Hasta las 15 semanas, siendo de 2.2 kilos más de leche. De vuelta, acuérdense, estamos repitiendo varias cosas, la persistencia, los 2.2 kilos más de leche por día, ¿sí? Hasta las 15 semanas. Juan Volati la siguió hasta las 25 semanas y de vuelta
reportó que estas vacas siguieron produciendo 2 kilos más de leche hasta las 25 semanas después del parto. Es decir, de vuelta, no, básicamente logró mejores picos y eso hizo que esta vaca produzcan más leche durante toda la lactancia. Tenemos otro ensayo hecho con primíparas, bien, que muestra lo mismo, y este es uno de los últimos ensayos que les muestro, está hecho en Colombia. Eduardo Bernal básicamente fue responsable por este ensayo. La idea era suplementar de vuelta colina durante la transición y podemos ver en esta área sombreada donde fue la suplementación con ReaShure. Las vacas con colina básicamente produjeron más leche en los primeros 20 días y de vuelta, fíjense que la curva de lactancia continuó mayor hasta las 15 semanas, 105 de lactancia. Hasta ahí tuvimos la producción de leche. Es decir, es algo que estamos viendo, realmente sucede. Tenemos nuevos datos que sugieren lo mismo, así que estamos totalmente convencidos de que el efecto que estamos viendo con ReaShure en la transición no solamente lo restringimos al periodo de transición, sino que lo vemos a través de toda la lactancia en producción de leche. Y eso tiene un impacto sumamente importante sobre el retorno a la inversión. Entonces, a modo de ejemplo, y creo que lo más importante, hay 4 ensayos independientes realizados en Florida, California y Colombia. Son con vacas multíparas y unulíparas y vacas primíparas. Hay una respuesta muy consistente a la producción de leche, que es alrededor de los 2 litros más de leche, hasta al menos 25 semanas después del parto. Algunos ensayos muestran hasta las 40 y algunos hasta las 25. Vamos a ser más cautos, vamos a reportar 25 semanas. Balken es hoy la única empresa que realmente recomienda usar 60 gramos de ReaShure. De vuelta, no podemos utilizar 60 gramos con otro producto comercial, sería una negligencia recomendar la misma dosis, ¿sí? 60 gramos lo recomendamos porque sabemos que la respuesta con ReaShure es de 2 litros, o lo que se reportamos experimentalmente durante la transición. Esto se basa en datos generados por Balken en los últimos 20-30 años, ¿bien? Y de vuelta, no recomendamos para nada extrapolar estos resultados a otros productos porque la protección es lo que hace que el producto funcione o no, ¿sí? Entonces, de vuelta, no recomendamos extrapolar estos resultados a ningún otro producto comercial que hoy esté disponible. Los resultados son netamente dependientes del producto que se use, quiero ser claro con eso. Y estos resultados hacen que lo que vimos de persistencia hasta las 26 semanas de los 2 litros más de leche hacen que sea un aditivo, un nutriente sumamente atractivo en términos del retorno a la inversión que nosotros podemos obtener. Hablando un poquito de eso con todo el equipo de Batilana, me pidieron que le hiciera un retorno a la inversión. El retorno a la inversión es sumamente rápido, lo que le voy a mostrar, basados en la respuesta que nosotros obtuvimos en el metaanálisis. Estamos hablando de 2 litros más de leche, 2.1 kilos por día. Estamos hablando que las vacas van a consumir más materia seca, 0,5 kilos más de materia seca, y la respuesta la vamos a extender hasta los 280 días. Bien, basado en los datos que hoy contamos. Estos animales, por decir 280 días por medio kilo más de materia seca, van a consumir 140 kilos, ¿bien?, más de alimento, con un costo por kilo de materia seca de alrededor de 32 centavos de dólar. Eso nos va a dar que vamos a estar gastando, si la colina tiene un efecto sobre el incremento, sobre estimular el consumo de vaca fresca, vamos a estar hablando de 45 dólares más por vacas, ¿sí? Lo cual es bueno, siempre que la vaca coma va a producir más leche y es algo que nos está diciendo que esa vaca está sana, ¿no? Estamos hablando que vamos a invertir en algo muy positivo. El ReaShure estamos hablando que vale alrededor de 7.8 dólares el kilo, necesitamos alrededor de 2,5 kilos por vaca por lactancia, lo que hace que nosotros necesitamos invertir alrededor de 19 dólares por lactancia en estas vacas. Nos da un total de 64 dólares por lactancia que debemos invertir si tenemos una respuesta, en consumo, y los 19 dólares por lactancia que representan el ReaShure. En leche estamos hablando que por 280 días de respuesta a 2 litros más de leche, estamos hablando de 588 kilos más de leche a 36 centavos de dólar. Estamos hablando que estamos ganando o estamos tratando de obtener unos 212 dólares más por vaca por lactancia. Bien, el retorno por vaca, descontando los 64 dólares, perdón, son 148 dólares por lactancia por vaca por el uso de ReaShure, ¿sí? Si tenemos alrededor de 500 vacas, un establo
interesante de 500 vacas, estamos hablando que ese establo va a estar generando casi $74.000 por el uso de ReAssure extra. El retorno de inversión, cuando hablamos de los $19 dividido la ganancia que podemos obtener, estamos hablando de un retorno de inversión de 11.1, perdón. Y el costo del ReAssure básicamente es de $0.07 por día. Es similar o inferior a muchos de los aditivos y nutrientes que ustedes están utilizando hoy diariamente en sus dietas, ¿sí? Otra vez quiero hacer hincapié que todo lo que tenga riesgo bajo, como el ReAssure, por los datos que tenemos hoy, que hemos juntado en los últimos 20 años y por el uso que tiene el ReAssure en otros países, bien, tiene riesgo muy bajo, ¿sí? Y la reversibilidad es fácil. Deberíamos tratar de probar, de medirlo en nuestro campo, ¿sí? No cabe duda de que más del 80-85% de la gente que prueba queda en ReAssure, ¿bien? Ve una respuesta positiva. Este es un cuadro, un análisis de sensibilidad, ¿bien? Y lo traje un poquito más a colación para desmitificar un poquito el tema del precio, ¿bien? En el eje, en esta columna de arriba, tenemos el precio de la leche representada en dólares por litros. Vamos de 33 centavos de dólar por litro hasta 40 centavos de dólar por litro, ¿sí? Un mal escenario a un muy buen escenario. Y el precio por kilo de ReAssure. Hoy podemos hablar que estamos en 7.8 dólares el kilo. Nos pongamos en un escenario malo, de 33 centavos de dólar por litro de leche, estamos generando, esta vaca nos va a generar un beneficio neto de $130 en toda la lactancia, ¿bien? Si nos posicionamos en 35 dólares por litro, estamos hablando de 142, ¿bien? Dólares netos que vamos a obtener por el uso de ReAssure, netos, ¿sí? Ganancias netas, ¿sí? Pero lo más importante de lo que le quiero mostrar es que si muchas veces la gente dice el ReAssure es muy caro. La verdad que no es caro, ¿sí? Cuando nosotros contabilizamos que el efecto sobre toda la lactancia, sobre 280 días, vamos a tener buena producción de leche, ¿bien? Y fíjense en cómo el aumento o no del costo del ReAssure de 7.6 a 7.8 o de 7.4 a 7.8 el kilo de ReAssure, ¿bien? Fíjense en el impacto que tiene sobre el beneficio neto. Es casi nulo, ¿bien? Nosotros muchas veces el árbol nos tapa el bosque. Bien, lo que quiero decir es que el beneficio es obtener esa mayor producción, capitalizar esos 2 litros, litro punto 3 como menor medida, 2.2 en toda la lactancia, ¿sí? El precio ReAssure es casi indiferente, ¿bien? Al beneficio neto que podemos obtener. Fíjense que la diferencia entre que sea un poco más barato y el precio actual no hace diferencia al beneficio neto, ¿bien? Lo que hace la diferencia es la producción que obtenemos, ¿bien? Entonces no busquen aditivos baratos, mágicos, porque es donde nosotros perdemos, básicamente por tratar de ahorrar, perdemos plata, ¿bien? Ese es mi mensaje. Nosotros sabemos que el ReAssure es muy consistente en producción de leche, en la respuesta que obtenemos. Estamos viendo, ya te puedo garantizar que hay 6-7 ensayos que muestran este efecto de arrastre, ¿bien? Hasta los 200, al menos hasta los 250 días de lactancia, es decir que el costo lo deberíamos prorratear por esos 250, 280 días de lactancia, ¿bien? Así que bueno, el retorno a la inversión de vuelta es sumamente positivo, estamos hablando de 11-1, ¿bien? Y con eso estoy abierto a preguntas y bueno, discutir dudas que ustedes tengan, así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Ok, gracias Marcos, una exposición bastante concisa, con sus partes de recordatorio. Antes de pasar a las preguntas, si es que lo vieran, porque ha quedado bastante claro, creo que hay bastantes puntos claves que mencionar, ¿no? Definitivamente hay una respuesta a la suplementación de colina. Esta respuesta a la suplementación de colina va a depender del éxito del uso de una tecnología aprobada para obtener el máximo beneficio. También se ha explicado a través de la presentación dada por Marcos la importancia del periodo de transición, el impacto que puede tener esta en la curva de lactancia,
en tratar de luchar y obtener cada kilogramo más al pico lactancia, lo que representa en toda la campaña, que eso es muy importante. Ahí se ve el gran número de intervenciones que uno trata de hacer en el periodo de transición, que realmente es un periodo de inversión. Y al ser un periodo de inversión, nosotros buscamos que sea una inversión que tenga un beneficio seguro, ¿no? Me pareció interesante también la presentación de este cuadro de riesgo-beneficio. Es interesante tratar de analizar que cada administrador en su establo trate de hacer este cuadro, ¿no? Y no olvidarse que los ingresos de una lechería dependen básicamente de la leche, ¿no? El 88, el 90% del ingreso tiene que ser leche y no otras actividades como la venta del guano, la venta de los sacos, la venta de los animales de descarte, ¿no? La idea no es tener una utilidad a través de esas cosas, ¿no? Hay que tener la utilidad a través de producir mayor cantidad de leche, ¿no? Es interesante que en la actualidad, como lo mencionó Marcos, en las conferencias del ATSA del 2021, de este año, las dos conferencias más concurridas, se sigue hablando de la importancia del periodo de transición y qué tan importante es la suplementación de la colina, ¿no? Y todavía, por más que se estén buscando otras formas de suplementar o de llegar la colina a las vacas, desde el año 1976, las cosas están claras que tiene que ser la suplementación de esta colina mediante una tecnología, ¿no? Porque tiene que estar revestida y la colina tal cual, si ingresa al rumen sin esta tecnología, no vamos a obtener nada, ¿no? Bueno, también para cerrar y ver si es que tenemos algunas preguntas, la respuesta lineal a la suplementación de la colina, este logro de los 2 kilos de leche de manera consistente, que es importante, la cantidad de metanálisis que tiene ReaShure Colina en todos estos estudios que se hacen básicamente en estos resúmenes, la forma con la cual nosotros tratamos de alguna forma de modificar la curva, ¿no? Buscando mayor producción de leche al pico. Lo que mencionaba Marcos es el efecto de arrastre, que ya está comprobado, por eso el ROI suena bastante interesante, ya que los estudios están aborcados hasta las 15, hasta las 25 semanas, ¿no? Y hay estudios no solamente hechos en Estados Unidos, sino también estudios hechos en Colombia, siguen mostrando lo mismo, el mismo valor, los 2 kilos de leche adicional y con un ROI bastante interesante, un ROI bastante alto, que eso ayuda mucho a que tengamos un producto que realmente nos asegure el beneficio en estos momentos donde tenemos un poco la economía, ¿no? Y solamente analizando el beneficio de la leche, sin contar con los otros beneficios que la colina puede aportar, como por ejemplo a los terneros, ¿no? Gracias, Marcos. No sé si tenemos alguna pregunta. Joaquín, por ejemplo, nos dice, Marcos, si existe una dosis terapéutica para las vacas con hígado graso. Bien, retumba un poquito, ¿está bien? Yo creo que sí, lo hemos visto en los ensayos donde restringimos y generamos ese hígado graso, vemos que la respuesta es muy positiva a dosis creciente hasta los 120 gramos de ReaShure, vemos que hay una respuesta lineal, es decir, si nosotros tenemos un problema de hígado graso, corrales sobrepoblados, barro, moscas, sabemos que estamos teniendo un problema. Es más, es una recomendación que le hemos aplicado y con muy buenos resultados, es solemos aumentar lo que es la dosis en el preparto. Nos vamos a 75, 80, 85, dependiendo qué tan mala es la condición, nos vamos a una dosis preventiva, terapéutica, para que esa vaca llegue al momento del parto donde se produce ese pico, ¿sí? de nefa, el hígado donde se engrasa la mayor cantidad, lograr llegar con la menor cantidad. ¿Sí? Estas vacas problemas generalmente empiezan a movilizar tejido adiposo antes del parto y lo que queremos hacer con ReaShure es bajar esos niveles. ¿Sí? La sugerencia siempre es mejorar el confort, la transición, ¿sí? y manejar estos 60 gramos de ReaShure durante la transición.
En caso de ser necesario, sí tenemos buena respuesta a mayor dosis. Podría ser una de las estrategias. Preparto sería más preventivo, posparto sería más curativo, por decirlo así. ¿Bien? Muy buena pregunta. Hay muchos establos, perdón, un comentario y seguimos la otra pregunta. Hay muchos establos en Estados Unidos donde los se usa en drench, ¿bien? Por 3 o 4 días seguidos para estas vacas con cetosis altas o enfermas. Pero no sería el uso que yo le daría. ¿Sí? Está buscando siempre mayor producción de leche. Gracias, Marcos. El doctor César Lázaro nos pregunta, ¿qué consideraciones debemos tomar al usar colina protegida con sales aniónicas o compuestos Bien. aniónicos? Muy buena pregunta. Felicitaciones por usar un programa aniónico, así que eso es siempre positivo. Y no, todos estos resultados que le hemos mostrado, los últimos 3, 4 ensayos donde se muestran esos 2.2 litros más con la persistencia, casi toda la lactancia, hemos utilizado sales aniónicas. ¿Sí? No debería haber, no hay ningún problema. No hay ningún problema del uso de sales aniónicas. Ok, Marcos, gracias. No tenemos ninguna pregunta más. En todo caso, no sé si quieres hacer algún comentario final, Marco. No, voy a hacer un comentario para que quede claro. Muchas veces hablamos de tecnologías y hoy, como de vuelta, el uso de la colina protegida está respaldado, ¿sí? Está respaldado en las mejores universidades norteamericanas, en Europa, digamos, no hay duda de que la colina protegida en vaca de transición funciona. ¿Bien? Los datos recientes muestran que esta respuesta es por toda la lactancia, ¿sí? Por ahí algunos todavía no está informado de esos nuevos resultados, por lo tanto puede llegar a ocurrir que se escuche que es cara. En realidad, cuando de vuelta vimos que el retorno de inversión es muy positivo, ¿sí? Solamente contabilizando la producción de leche. Otro comentario es que de vuelta, esta es una oportunidad para todas las compañías, ¿no? Sabemos que la colina protegida funciona, por lo tanto vamos a ver un bombardeo de productos de baja calidad que van a querer meterse en ese nicho. Desde el punto de vista, yo tengo una pasión por el uso de la colina protegida, entonces quiero defender la tecnología, sé que funciona la tecnología, debemos ser muy inteligentes en cuanto a la elección, porque muchas veces escucho que la colina protegida no funciona, pero después me pregunto, ¿qué usaste? Y ahí está la respuesta, no es que la tecnología o la colina no funciona, no es que la colina no funcione, sino la tecnología es la que no es adecuada. ¿Sí? ¿Se quedó claro? Entonces, tenemos que ser sumamente inteligentes en el producto que nosotros elegimos, de tecnología, ¿sí? Para no caer en problemas. Gracias, Marco. Y esa sería la razón por la cual realmente no se puede comparar ReaShure con otros productos, como ya lo has dicho en tu exposición y como lo acabas de decir ahora, ¿no? En realidad. Sí. Hasta el día de hoy no existen métodos en el cual podamos comparar la efectividad de las colinas. No existe. No existe, ninguna colina tiene datos de biodisponibilidad in vivo, ¿sí? Por lo tanto es difícil extrapolar resultados. Bueno, acaba de entrar una última pregunta y básicamente es parte de lo que veníamos discutiendo. Algunos productos de origen herbal aportan colina con dosis muy menores a los 60 gramos. ¿Qué tan eficientes son? Pregunta. Bien. No, los productos los conozco, herbales o de fuentes naturales, por decirlo así, son fuentes de fosfatidilcolina. Cuando nosotros hacemos, fosfatidilcolina está en el aceite de la soja, en los lípidos de la burlanda o los granos destilados, digamos, en los alimentos hay fosfatidilcolina y como vimos desde 1978-76, ese fosfatidilcolina se degrada a nivel ruminal. No existe protección mágica para nadie. Esa fosfatidilcolina se va a degradar en el rumen, lamentablemente. Ese producto está hecho para aves,
que tienen un metabolismo lipídico totalmente diferente a los rumiantes o a los cerdos. Es una oportunidad de venta, ¿sí? Lamentablemente no tiene sustento, al menos científicamente comprobados, y los niveles de colina, cuando nosotros transformamos químicamente la fosfatidilcolina en una molécula grande. Dentro de esa molécula grande, el peso de la colina es mínimo, ¿sí? Lo que pesa mucho son los ácidos grasos que están en ese fosfatidilcolina, es decir, la proporción de colina que nosotros le estamos dando a través de ese producto es mínima, casi, estamos hablando menos del 1%, ¿sí? Es ínfima. ¿Bien? Así que bueno, de vuelta, no existen productos mágicos. Digamos, Néstor, quiero ser totalmente honesto. Si en Estados Unidos, no quiero decir que los americanos sean los mejores productores de leche, pero si en el 35% de los productores de leche, los mejores productores de leche en Estados Unidos usan el riachuelo y no usan otra colina, bueno, algún mensaje tenemos que tomar de eso, ¿sí? El productor americano, las universidades americanas son muy science, que confían mucho en la ciencia, en los productos con mucho respaldo, entonces debemos aprender un poquito de ellos también, ¿sí? Te lo digo siendo de Latinoamérica, de Argentina, vemos que nosotros somos bombardeados con muchos productos con poco respaldo. Ok, Marcos, listo. Creo que llegamos a la Muchas parte gracias. final. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a los que se conectaron. No se olviden de revisar nuestras redes sociales. Esta presentación y todas las anteriores estarán colgadas en nuestro canal de YouTube para que ustedes las puedan revisar y poder sacarles el máximo provecho en vuestras operaciones que conducen o son dueños. Nuevamente, muchas gracias, Marco, por tu tiempo. Gracias a todos por haberse conectado. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.